Bienvenidos a un nuevo webinar de Happy Force y os diría que a una nueva temporada, la sexta que comenzamos hoy. Y la verdad que muy contento de tener hoy con nosotros a Jesús Goldero, y perdona porque hay una rata que pone Jesús, pero bueno, a Jesús Goldero, Perfecto. para hablar de un tema que creo que está de actualidad y que va a estar de actualidad de aquí a unos años, que es sobre la gran renuncia. Jesús es experto en recursos humanos y ha estado más de 25 años trabajando en áreas de recursos humanos. Y como me decía, pues con gran conocimiento por estar en tres frentes, ¿no? Pues en empresas, como trabajador ajeno en consultoría de gran compañía y teniendo su propia consultora o trabajando en consultoras pequeñas, con lo cual nos va a dar una gran visión sobre en qué momento nos encontramos y qué es esto de la gran renuncia, ¿no? Si hay alguien nuevo o nueva, pues que sepa que nuestros webinars duran 45 minutos, 30 minutos vamos a estar conversando con Jesús y 10-15 minutos de preguntas, ¿vale? Podéis dejarme las preguntas en el chat o aquí en la sección de preguntas que tenemos. Y para no perder más tiempo, que creo que el tema nos va a dar para 30 minutos y nos daría para más, ¿de qué vamos a hablar, no? Vamos a hablar de cuál es el origen del concepto y de dónde viene la gran renuncia, que yo creo que es importante que lo entendamos. Si existe gran renuncia en Estados Unidos y qué está ocurriendo en España, y esas claves, ¿no? O sea, cuáles son las causas y qué podemos trabajar para afrontar esta tormenta perfecta. Y sin más, pues Jesús, ¿qué tal? Muy buena, bienvenido. Muy buenas. Pues muchas gracias, Sergio. Gracias por la presentación. Debo corregir que salvo lo de experto, porque no se considera experto en nada. Llevo muchos años, pero lo de experto todavía me queda bastante grande. Pero nada, gracias porque ya sabes que tenía, desde hace ya un año, tenía especial ilusión por estar contigo en uno de estos webinars porque lo sigo y quería estar en el otro lado, ¿no? También para ver cómo se vive desde esta perspectiva. Así que encantado. Pues nada, oye Jesús, no sé, definición del concepto, origen del concepto, ¿de dónde viene la gran renuncia? Sí, bueno, o sea, en realidad utilizamos el término gran renuncia entre otros términos, porque se ven muchos artículos hablando de la gran dimisión también, ¿no? Y la verdad es que bueno, es un término que proviene de Estados Unidos, donde las cifras, si quieres luego damos alguna cifra interesante, las cifras muestran ese enorme revuelo que se ha montado pospandemia, que venía ya las tendencias que veíamos viendo antes de la pandemia ya indicaban cosas, pero ahora después de la pandemia se están viendo unos datos pues, que muestran que efectivamente hay una renuncia masiva de profesionales y además lo especifican, ¿no? Profesionales que están trabajando en un puesto estable y que renuncian de manera voluntaria, ¿no? A seguir trabajando, ¿no? Entonces, es un término muy americano, este de la gran renuncia, la gran dimisión, ¿no? De hecho, en España, como luego veremos, aunque claro, los datos nunca van a poder ser comparables, hay expertos que dicen que nos queda grande el concepto de la gran renuncia y utilizan términos distintos, ¿no? Y llaman la gran resignación, ¿no? Dice, bueno, aquí no estamos todavía en esa huida masiva, seguramente, como luego veremos, porque no se puede, ¿no? Sí. O porque el mercado no nos lo facilita. Y yo te diría que en España no estoy de acuerdo ni con el término gran renuncia, ni gran resignación, más que no estoy de acuerdo, que considero que hay otros términos que se ajustan más. Yo hablaría algo así como de la gran reestructuración o el gran cambio de paradigma, algún elemento que nos dé pie a que podamos conversar acerca de que algo está cambiando, ¿no? Y el término, el origen viene de ahí, viene de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya sabes que he hecho los deberes y que tengo datos y luego podemos, si quieres, podemos confrontar datos, ¿no? Antes de pasar al siguiente punto, Jesús, de Estados Unidos sí, pero ¿qué pasa en España? Yo te preguntaría, ¿en qué momento nos encontramos de la gran resignación? Y te hago esta pregunta porque el otro día conversando con una persona me decía, oye, hay como tres fases, ¿no? Y parece ser como que en Estados Unidos está en la última fase, ¿no? Entonces, la primera fase es esta gran renuncia o gran resignación. Hay una segunda fase que ya he leído algunos artículos que ya me la sabía, que es el gran arrepentimiento. Y hay una tercera fase que es el gran acomodo. Y parece ser que se está hablando mucho ahora en Estados Unidos de esta tercera fase que llaman el gran acomodo,
el silent quitting, ¿no? Ujú. Que no sé si sabías de estas 3 fases. ¿En qué fase en España entonces estamos? Como tú dices, ¿estamos en todavía la gran saturación? ¿O hemos avanzado y estamos en el arrepentimiento? ¿O vamos a llegar a un arrepentimiento por la situación en la que nos vamos a encontrar en unos meses, según dicen, de crisis? Bueno, es que la pregunta es muy buena y yo, fíjate, yo no visualizo las fases como cíclicas, ¿vale? O sea, no visualizo las fases como que puedas pasar de una fase y la siguiente es diferente a la primera. Considero que no es tan así. Yo creo que en España, por cómo está organizado nuestro mercado laboral, ¿vale? Tenemos una buena protección a los trabajadores, dificulta mucho más la movilidad y es más que probable que ese acomodo, ¿vale?, del que tú hablabas, viene dado seguramente por factores exógenos, ¿no? O sea, es decir, el famoso es que fuera no sé lo que hay. Y entonces, bueno, ya me quedo yo como estoy, ¿no? Y ese como estoy, el problema está que si hay una erosión en la motivación, y daremos también luego algo de info sobre esto, lo que tenemos son, bueno, pues unos niveles de burnout, unos niveles de profesionales, ¿no?, que están en ese entorno, digamos, convulso interno, pero que no dan el paso importante. Pero yo hoy lo que sí me gustaría, y yo también he hecho parte de los deberes, es daros algunos datos donde sí mostramos ostras, que sí hay unas cifras que están marcando una tendencia no de acomodo, sino de un paso más allá, ¿no? Y yo creo que eso es interesante, ¿eh? Que es interesante. Vale, pues entonces, en segundo punto, y esto igual nos lleva a los datos, Jesús, es en Estados Unidos sí, pero en España. Entonces, no sé si quieres empezar por Sí, bueno, contarnos cuáles son esos datos de Estados Unidos y reflejarlos con España. Bueno, en Estados Unidos los datos son muy claros, ¿no? Y lo que siempre intento trasladar, sobre todo a los que trabajamos en España, es que no podemos nunca tener comparativa con los datos americanos. Nunca. Ni en cifras netas, evidentemente, por volumen de personas que están trabajando en un país y en otro, ni siquiera por porcentajes, ¿vale? Vale. Y esto es así por el propio mercado. O sea, el mercado, la flexibilidad que tiene el mercado americano hace que, y con una tasa de paro que, fijaos, en la pandemia estaba en el entorno del 14, ¿vale? Y han sido capaces en 2 años y poco de volver a los índices del 3,6, 3,8. Claro, cuando tú tienes un país con muchísima flexibilidad en el mercado laboral y con unas tasas de paro del 3,8, es relativamente sencillo pensar que un personal cualificado se puede marchar y va a encontrar algo con relativa rapidez, ¿no? Y de hecho ese 3 y pico pues es casi un paro residual, porque muchos de esos datos es de gente que está en ese momento que se ingresan los datos, está en búsqueda, pero al día siguiente, la semana siguiente, está fuera, ¿no? Entonces no pueden ser comparables. Pero en Estados Unidos, 4 millones de personas en el año 2021 cada mes renunciaron a sus puestos de trabajo con un contrato, digamos, estable, ¿vale? No vamos a hablar de fijos ni nada de esto porque el mercado americano también es distinto, ¿eh? 4 millones de personas. Claro, cuando vemos esas cifras, 4 en enero, 4 en febrero, 4 en marzo, decimos, qué barbaridad. Primero, no lo comparemos nunca con el mercado español y segundo, vamos a ver el histórico, cómo estaban antes de estos incrementos. Estaban en el entorno de 1,82 millones, ¿vale? Entonces, primera información, siempre ha habido mucho movimiento. Segunda, estamos duplicando datos, con lo cual efectivamente podemos hablar de una gran dimisión. Hay 41 millones de americanos aproximadamente que durante el año 2021 dijeron me voy, ¿vale? Vale. Esto al final, si lo comparamos con España, insisto, pues hay que relativizar los datos y casi diría separarlos, ni siquiera hacer una mirada de y allí y aquí, ¿no? Pero sí es verdad que en España yo he cogido unos datos que me parecían muy interesantes, que son unos cortes que hay en algunas de las gráficas, que evidentemente todo deriva de INE y luego tú los vas trabajando, que son semestrales, ¿vale? Y esos son los datos que yo he traído aquí, perdonad que lea porque no los tengo en la memoria, ¿vale? Pero fijaos, lo que nos viene a decir esos datos, y coges una curva a 15 años, que es una curva fantástica que te permite ver esa evolución, y lo que nos decía esos datos es que aproximadamente el número de personas con contrato laboral indefinido que se marchaban y que decían hoy, es decir, baja voluntaria, siempre se movía por cada uno de los semestres en el entorno de los 6, 8, 10, 12.000, ¿vale? Profesionales, para que os hagáis un poco a la idea en esas cifras. Salvo un momento puntual en la historia de España, en estos últimos años, que fue el primer semestre de 2007. Claro, si os llevo vuestras cabezas a 2007, recordad, claro, burbuja inmobiliaria a tope, fiestas, es decir, o sea, estamos en un momento donde ahí, en ese momento se llegaron a los, leo, 22.000 en ese semestre, ¿vale? Profesionales que deciden marcharse, 22.000, ¿vale? Claro,
ese es un pico. Pero es que ahora he cogido el pico del primer semestre de este año, 2022, enero-verano. 30.900. Es decir, comparado con los históricos de esos 6, 8, 10.000, fijaos el crecimiento exponencial. Pero si lo comparamos con el mayor año en los últimos 15, 20, ese mayor semestre, el dato es impresionante, ¿vale? Y yo os digo, y perdonadme mi humilde aportación, me dan igual los datos. Yo trabajo haciendo selección, tú lo sabes, Sergio, las dificultades que tenemos de encontrar perfiles cualificados es cada vez mayor, el número de renuncias y sustituciones de personas que ocupaban un puesto es cada vez mayor y por tanto estos datos son así, ¿vale? Oye, Jesús, perdona que te interrumpa, pero por hacer una puntualización, porque esto ya creo que también lo hablamos cuando estábamos preparando el webinar. O sea, ¿qué son puestos cualificados? ¿Qué consideras tú o qué se considera puesto cualificado? Lo digo porque a mí me hablas de puestos cualificados o podemos hablar de puestos cualificados. Entonces podemos entender que, ya Jesús, pero es que los datos que nos estás dando y si nos dices puestos cualificados me estás diciendo que un desarrollador, ¿vale? Una persona que trabaja en el sector tecnológico tiene esa opción de dejarlo, ¿no? O sea, ¿qué es un puesto cualificado? ¿Es solo una persona que trabaja en el sector tecnológico o en tecnología y tienes esas oportunidades? No, la pregunta es francamente buena. Mira, yo distinguiría tres y efectivamente la palabra cualificado parece que, bueno, personal cualificado, a lo mejor una persona que tiene una formación profesional ya es un personal cualificado, ¿no? Yo diría que habría tres tipologías de puesto, ¿no? Por un lado, aquellas posiciones que han sido de nueva creación y están en boga, ¿vale? Y ahí tenemos ciertos programadores, efectivamente, los lenguajes, los data science, o sea, profesiones que han crecido en los últimos años. Dos, aquellos sectores que han incrementado mucho su actividad y que por tanto pues te encuentras que hay una gran demanda. Yo me muevo mucho, por ejemplo, en el sector asegurador y te das cuenta, ¿no? Ha habido muchas más compañías que empiezan a trabajar otros ramos diferentes a los que ya trabajaban, con lo cual tenemos ciertas posiciones técnicas que son realmente complejas de cubrir porque hay mucha oferta, ¿vale? Y luego habría un tercer nicho de aquellos puestos que de repente durante un momento puntual de la historia no sabes por qué empiezan a pedirte de manera recurrente, ¿vale? Y que no pertenecen ni al primer grupo, ¿vale? De estos de nuevas posiciones, ni al segundo grupo de crecimiento, sino simplemente son de nicho. Yo recuerdo siempre una cosa que me contó, mi tío fue jefe de estudios de un centro de formación profesional aquí en Madrid y me hablaba de la experiencia que él vivió con la gente de óptica, ¿vale? En un momento determinado nos decía a todos, estudiar óptica, no os podéis ni imaginar la cantidad de gente que nos piden. Bueno, pues 6 años después, los ópticos tuvieron una crisis gigantesca y no había hueco para... Es decir, que al final hay ciertas posiciones que no sé por qué es así. Incluso pasa en el mundo de la construcción, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas posiciones de la construcción que tenemos un overbooking y que es verdad que las listas del paro están engrosadas pero sin embargo, encontrar un buen electricista o encontrar un buen fontanero o encontrar un buen fresador eso ya es una quimera. Sí, sí. Entonces, efectivamente, ¿cualificado qué es? Depende. Depende. Vale. No, era porque no nos vayamos siempre, que yo creo que igual nos traiciona la mente a decir, esos claro, perfiles, perfecto. sector tecnología, evidentemente, están dentro de este. Mira, yo de los datos que tengo, Jesús, un poco para... Que este sí que es llamativo, ¿no? Entre Estados Unidos y España, yo tengo en España, y perdona que mire para abajo y lea también, un estudio de Hayes que decía que el 68% de las personas están buscando otro trabajo, el 68%, lo cual me parece un porcentaje muy alto, ¿vale? Y en Estados Unidos el 41% considera dejar el trabajo, ¿vale? A mí el 68% de España me llama mucho la atención por lo que tú dices, ¿no? Por la rigidez del mercado que tenemos en España. Y como sé que hay gente de Latinoamérica, y si quieren usar el chat, no sé si en Latinoamérica ocurre lo mismo, es comparable a la situación de España o es comparable a la situación de Estados Unidos, ¿vale? Pero me llama la atención ¿vale? este porcentaje tan alto, ¿no? Y hay uno que he leído, que es el último que me ha llamado la atención, que es 3 de cada 4 personas se están replanteando su vida laboral, ¿vale? O sea, ya es, no sé si voy a cambiar, ¿vale? Que esto me lleva a unir al siguiente punto, que es, oye, lo que es la vuelta atrás, el boomerang, ¿no? Este que decíamos antes es, joder, es que yo quería cambiar de vida, pero ahora estoy en una situación peor y por eso vuelvo a mi trabajo, ¿vale? Y lo que he leído es
que hay un estudio que personas que han vuelto a su trabajo anterior, ¿vale?, han vuelto con mejores condiciones salariales que como se fueron. ¿Vale? Lo cual es curioso, porque si tú y yo éramos compañeros, tú te quedas, yo me voy y yo vuelvo y gano más, tú dirás, igual me tengo que ir para volver y ganar más dinero, porque igual no... Bueno, ya. Eso es un tema además de políticas en compañía. Yo he trabajado en compañías donde eso no se permitía, que tú te marchas de una compañía y el volver a la misma compañía por la que te has marchado, salvo que haya un elemento evidentemente absolutamente tal. O sea, no me he ido para probar, no me ha gustado, vuelvo. Hay muchas compañías que son férreas en eso y no lo admiten, ¿no? Otra cosa es que la propia compañía vea que esa persona crece y, oye, Sergio estuvo trabajando con nosotros y de repente, oye, Sergio, vente, que ahora tengo una posición relevante que antes no tenía. Son conceptos distintos. Pero sí, volver al mismo puesto después de haber salido para probar, no estoy a gusto y volver al mismo sitio, pues tampoco tiene mucho sentido, efectivamente, bien, como bien indicas, ¿no? Oye, Jesús, antes de entrar en estas claves, ¿no?, para poder afrontar esta tormenta perfecta, y basado en tu experiencia, que como nos has dicho, además, oye, de trabajar temas de transformación cultural, trabajas en selección, o sea, ¿cómo estás viendo el impacto de toda esta, no sé, resignación, huida, etcétera, desbandada en tus procesos de selección, ¿no? O sea, oye, ¿estás encontrando más dificultad en encontrar personas y ya no solo en encontrarlas, el perfil que te están pidiendo tus clientes, sino en el tiempo en el que se incorporan o en el tiempo en el que tú tardas respecto a hace un año o 2 años? O sea, ¿qué estás notando? Sí, pues mira, empiezo por esto último. En los tiempos estamos notando, todos los que estamos en mi sector, una ralentización importante, ¿vale?, derivada del proceso. Antes, un proceso medio en unas 8 semanas hasta que el candidato nos daba el ok era más o menos plazos razonables, y ahora tardamos bastante más, ¿vale? Bastante más teniendo en cuenta, como decíamos, que hay mucha más gente con la mano levantada. Fíjate que me dice, oye, pues qué raro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que nos pasa por nuestro sistema, seguramente, nuestra manera de tener en nuestro mercado laboral. Tengo que estar muy seguro de dar el paso, ¿vale? Entonces tú me tienes que ofrecer algo que a mí me quite esos miedos, que a mí me permita dar ese paso sin que sea un salto al vacío, ¿vale? Porque en el mercado español, si yo llevo trabajando 10, 12 años, tengo una antigüedad y sé que tengo ahí un colchón. El mercado americano no lo es así, y entonces yo me voy a un puesto de trabajo y digo, oye, ¿y si sale mal? ¿Y si a los 6 meses el proyecto no funciona? ¿Y si prescinden de mí? ¿Y si me quedo sin ese colchón? Entonces, claro, ahora el candidato es mucho más exigente. Es decir, quiero cambiar. Y de hecho, además, lo hacen de manera proactiva. Yo tengo mucha gente que está trabajando y que me escribe, oye, Jesús, quiero empezar a mover mi perfil. ¿Por dónde empiezo? Y claro, aquí, cuando te pones a hablar con ellos, el factor miedo, o el factor, digamos, no seguridad plena, se pone de manifiesto, ¿no? Y yo creo que es uno de los elementos, ¿no? Entonces, a tu pregunta, el tiempo se está dilatando, ¿vale? Se está dilatando. Perdona, ¿y la primera parte de la pregunta era? ¿Que se me ha ido? No, que estabas viendo, sí, si estabas también viendo dilatación en el tiempo en encontrar a la persona, no ya solo en incorporarla, ¿no?, sino los perfiles que te estén pidiendo por esta sobrecualificación, si Sí. te está llevando más tiempo en localizar a las Sí, personas. sí, sí, sí. Además, muchos puestos son embudo, ¿no? O sea, hay puestos que yo hago con distintos clientes, mismo nombre, mismo puesto, con un mercado pues muy concreto. Hay muchos sectores que son muy endogámicos, ¿vale? Y para ciertas posiciones buscan dentro del sector y son los que son. Y entonces, o tu propuesta es diferencial a la de enfrente o no eres capaz de atraer, ¿no? Entonces, se están mezclando esos dos elementos, sí. Sí, sí. Jesús, última parte, claves para poder afrontar esta tormenta perfecta. Bueno, a ver, fíjate, yo, si me Ojo, permites... ojo, una cosa, Jesús, ten cuidado que estas son siempre las palabras malditas de voy a esperar ahora a ver qué me dice Jesús, que ya tengo el boli y el papel, que lo voy a copiar para mi empresa. Vale, vale. No, mira, yo si me permites, y como este último punto también tiene que ver con causas que algunas no hemos mencionado, ¿vale? ¿Mm? Sí, sí, déjame 2 minutos para hablar de cuáles serían para mí, por eso llamo la tormenta perfecta, que hay por Vale. ahí Daniel Ordaz que decía que le parecía interesante el concepto, ¿no? Que no es un concepto nuestro, evidentemente, es un concepto que ya se maneja. Y le llamo la tormenta perfecta porque no hay ningún elemento universal para explicar esto, o ni siquiera preponderante, es decir, es la suma de elementos que en algún caso afecta de una manera o de otra, ¿no? Y diría que hay uno que es muy interesante, que se trabajaba históricamente y que ahora se menciona poco, que es la propia pirámide poblacional en España. Si cogéis la pirámide de los 80, la del 2010 y la del 2030, ¿vale? Podréis ver perfectamente cómo ha cambiado y
dibujo de esa pica, ¿no?, que teníamos en los 80 ahora se convierte en un chupachus, literal. Y eso hace que haya mucha menos masa para poder contratar. Primer elemento. Y luego diría que hay un segundo elemento que es la propia pandemia, ¿no? Hay muchos profesionales, expertos, que nos dicen que la pandemia nos ha enseñado a que, bueno, que todo es efímero, ¿no? Entonces, a que la gente se ha replanteado mucho más las cosas. Digo, yo no sé si es así o no, que creo que sí, pero lo que sí hemos podido demostrar es que han subido los niveles de estrés después de la pandemia de una manera muy importante, ¿vale? Y esto está absolutamente demostrado, ¿no? Hay muchas más bajas, no vamos a entrar en datos ahí, pero hay muchas más bajas derivadas de estos factores, ¿no? Por tanto, hay un segundo elemento que es estoy mucho más estresado y, por tanto, más receptivo a quitarme ese estrés saliendo de este entorno en el que entiendo yo que puedo estar más presionado si es el trabajo, ¿no? Luego, un tercer elemento, otra causa, es las generaciones, ¿no? O sea, conviven, es la primera vez en la historia del mundo laboral que conviven hasta 5 generaciones, ¿vale? Y esta convivencia hace que hayan cambiado también los paradigmas. O sea, lo que para mi abuelo era un trabajo para toda la vida, ahora para las nuevas generaciones es... y hay mucha crítica, a veces hacemos mucha crítica a estas generaciones, y yo me incluyo diciendo, no, es que no sudan la camiseta, no tienen fidelidad a la empresa. Mire, es que sí, tienen fidelidad a la empresa en el tiempo que están trabajando para la empresa y perfectamente pueden dejar de tenerla, ¿no? Por tanto, esa convivencia de generaciones sería un cuarto elemento, un tercer elemento. Y el cuarto y último es que hay empresas que ya se están poniendo las pilas con esto y están siendo catalizadores y ser atractivos, ¿vale?, para el mercado. Y por tanto, ostras, esto es una causa de que yo pueda perder mi potencial, y las tasas de rotaciones en muchas empresas están empezando ahí a mostrar datos, ¿no? Entonces, con este previo, ¿qué hacer? Pues mira, yo, como te decía, no soy experto, por tanto no tengo recetas mágicas, ¿vale? Pero puedo aportar cosas que a mí me funcionaron y que a mis clientes les están funcionando, ¿no? Y primero tenemos que creernos que esto es así, tenemos que creernos que hay esa tendencia y que esto va a llegar. Hay empresas que cuando les hablas de guerra del talento se echan la mano a la cabeza. Digo, pues si no lo has vivido, lo vas a vivir, o sea, no tengas la menor duda, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que trabajar es en la propuesta de valor a los empleados, ¿no? Hay que trabajar en una propuesta, analizar o revisar la que tenemos, ¿vale? Segmentarla, adaptarla un poco a tus posibilidades y también al entorno en el que te mueves, tu competencia y tal, alinearla. Y fundamentalmente esa propuesta de valor al empleado, los que ya conocéis este concepto, pues seguramente sea redundante, pero los que no lo conozcáis, pues un concepto donde miramos de manera holística todo lo que ofrezco yo a los trabajadores en todos los ejes posibles, ¿no? En materia retributiva, aviso a navegantes, año 2022, no todo el mundo se mueve por salario. De hecho, yo he hecho movimientos de candidatos al mismo salario o incluso alguno por debajo del salario. Y las propias encuestas de los grandes, de Price y tal, ya nos muestran que ha pasado a ser el número 3 en el ranking, ¿vale? Por tanto, oye, analicemos esto, pero que sepamos que este es un factor. ¿Que hay gente que se mueve por dinero? Lo habrá siempre, ¿no? El segundo, el propio modelo horario, ¿vale? Teletrabajo, flexibilidad. Si alguien quiere analizar bien los datos de si hay mucho o poco teletrabajo después de la pandemia, yo os invito a hacer un ejercicio, los que viváis en Madrid, muy sencillo. Os vais a las 8:30 de la mañana, os ponéis en cualquier entrada de cualquier nacional y ya veis que lo del teletrabajo no ha calado todo lo que todos esperábamos, ¿no? Bueno, pues esto nos lo están pidiendo ya los candidatos. Y hay gente que se ha dado cuenta que le ha permitido conciliar, ganar un poco en su propio bienestar, y ahora lo exigen. Y no lo exigen las generaciones que lo exigían hace unos años, unas generaciones un poco más tecnológicas, más de gente joven, ¿no? Ya empiezan a exigirlo candidatos de otras generaciones y de posiciones un poquito más transversales, ¿no? Y esa flexibilidad horaria. Yo tengo una conversación con un cliente que me decía que está montando un sistema de flexibilidad horaria para poder entrar entre las 8:30 y las 9. Digo, pues fantástico, les acabas de solucionar la vida. Digo, flexibilidad horaria es otra cosa, ¿no? También yo trabajaría, ¿no?, en elementos vinculados más allá de los tradicionales, de formación y tal, de programas de well-being, que también están viniendo, ¿vale? Hay muchísimas compañías que están implementándolos porque es una necesidad, ¿vale? Porque están muy valorados por las personas que trabajan y porque además está demostrado que mejora el rendimiento. O sea, cuando tengo un buen ambiente de trabajo y cuando me preocupo por la salud emocional de los trabajadores, es evidente y además hay una correlación directa en que hay una mejoría distinta. Y luego uno que os puede resultar un poquito así como, no quiero ser sospechoso de nada, pero transformar y modelar las culturas vinculadas al liderazgo, ¿no? Es así. Aquella frase famosa, y no quiero resultar ochentero, de que las personas no se van de sus compañías, se van de sus jefes, en cierta medida
sigue pasando, ¿no? Y sigue pasando en un porcentaje importante. Entonces, trabajar con esos mandos intermedios, con esos líderes, en generar un estilo de liderazgo que se preocupe por todas estas cosas y que entienda cada una de las necesidades que hay, intente trabajar en un liderazgo pues inclusivo, un liderazgo que permita, ¿no?, que cada una de las personas pueda expresar, pues, esté motivado, esté informado, pues, estas cosas que parecen como muy básicas, pero que seguimos teniendo que trabajar en las organizaciones. Por tanto, esta propuesta de valorar al empleado es la única, Sergio, receta, no sé si mágica, pero que podemos poner encima de la mesa para, de alguna manera, oye, pues tener ahí ese elemento, ¿no?, de trabajo, ¿no?, para los que nos dedicamos a esto. Mira, Jesús, una de las cosas, y ya lo hemos hablado en algunos webinars, estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que una de las cosas que no nos hemos dado, o no nos hemos querido dar cuenta, nos hemos dado cuenta tarde en las organizaciones, es que seguimos con la misma propuesta de valor del empleado de antes de la pandemia, ahora después de la pandemia, ¿no? Es decir, tú lo decías, ¿no? Te pones a las 8 de la mañana en la M30 en cualquier punto de Madrid y no hay mucha diferencia. O sea, yo teletrabajo 100%, pero los viernes, por una cuestión personal, vuelvo por la M30 a mi casa, al centro de Madrid, a las 2 de la tarde y ya estoy parado en el coche. Entonces, es verdad que la propuesta de valor de empleado todavía no la hemos adaptado al momento en el que vivimos, ¿no? Yo lo que estaba sintiendo un poco, Jesús, y esto igual es una pregunta envenenada que te lanzo, es si yo te llamase y me dijeses todo esto que me has dicho y fuese una empresa, diría, oye, Jesús, dime, o sea, la más importante, ¿por dónde puedo comenzar? Porque claro, la gente no se va por el salario. De hecho, hoy había recogido una imagen de McKinsey de por qué se va la gente y es verdad que el salario no es la primera. De hecho, la primera que te ponía McKinsey era el gap o el lag que hay en el desarrollo profesional de las personas en una organización y su crecimiento. Nos hablas del salario, de la flexibilidad, que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De la parte de well-being, de hecho, Maika hablaba ahí de tomar conciencia sobre trabajar la felicidad y de esa transformación de esa cultura de liderazgo, ¿no? O sea, yo tengo la mía por dónde empezaría. O sea, ¿por dónde empezaría? ¿Cuál sería la primera más importante? Vale. De nuevo, una respuesta poco popular, ¿vale? Venga. Por ninguna. Quiero decir, volvemos a lo mismo, igual que las causas. No hay ninguna que sea por la que tienen que empezar las compañías. Tengo que analizar mi propia compañía, ver qué sucede con mis candidatos fuera, con mis empleados dentro, cuáles son las causas de rotación para poder ejercer esa acción, ¿no? Porque puede ser que yo diga salario y de repente hay compañías que están salarialmente bien posicionadas, ¿vale? Otros que digan, no, bueno, lo más importante es este modelo horario. Y dicen, es que a mí la gente no se va por el horario y no les atraigo por el horario, ¿no? Y al final empezamos a escuchar conceptos de esos de retención que son horrorosos, ¿no? Captación, ¿no? Esto no es, no tenemos que retener a nadie, ¿no? Tenemos que intentar establecer un ecosistema laboral que la gente quiera trabajar con nosotros el tiempo que quiera. Esto de me pongo la camiseta para toda la vida, esto no queda bien, ¿vale? Y ya no es tan necesario, sino tener esa flexibilidad. Ahora, si evito todo esto y me dices, venga, sí, pero mójate en una, yo trabajaría en el modelo de liderazgo, ¿vale? Porque sí considero que si tienes un buen modelo de liderazgo donde ese jefe o esa jefa te permita estar motivado, estar informado, crecer, tienes mucho ganado, ¿vale? Pero insisto, esto es como esto de las cartas, ¿no? Si tú pones ahí, empiezas a construir ¿cómo se llamaba? Tu pirámide esta que pirámide de naipes, ¿vale? Y tienes unos jefes magníficos, pero pagas por debajo del salario, tienes presencialidad 100%, no haces nada de formación y el clima es complejo, por muy majo que sea tu jefe, bueno, pues tus necesidades de salir seguirán siendo las mismas, ¿no? Yo tenía apuntado el liderazgo, o sea, por experiencia con Happy Force, o sea, creo que es uno de los roles más importantes, o sea, como tú dices, oye, si le pagan mal, si no tratas bien al empleado, o sea, por muy majo que sea Jesús, pues encantado de conocerte y ya quedamos para tomarnos unas cañas luego, ¿no? Que ayuda, Sergio, perdóname, que ayuda, que conozco líderes que hacen que Sí, sus vamos. empleados no... De hecho, tenemos ahí en el panel una persona que está escribiendo, que es una crack, y mucha gente puede quedarse por esas personas en un proyecto, ¿eh? O sea, no digo lo contrario, pero que hay que revisar el resto, es así. No, o sea, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y si se ha malinterpretado, pero para mí el líder es el rol más importante en el que tienes que trabajar. Yo empezaría por ahí, porque ayuda mucho a fidelizar, ayuda mucho a atraer también, ¿no? Y sobre todo yo creo que ayuda mucho a crear esa cultura que tú quieres, a crearla, a transformarla o a mantenerla, ¿no?
Y creo que algunas veces desde recursos humanos queremos liderar nuestros procesos, queremos liderar nuestras iniciativas y nos olvidamos que tenemos que contar con los líderes para realmente que permee esa cultura que queremos o esas acciones, ¿no? Jesús, ya te prometí que el tiempo se iba a pasar volando, ¿vale? Hemos llegado al final. No quería terminar sin ¿qué libro nos recomendarías? ¿Y a quién te gustaría que invitásemos a nuestros webinars? El mío no vale, ¿no? No vale. A ver, yo te diría libros. Fijaros, te voy a recomendar dos, ¿vale? Venga. Uno porque es el libro que a mí más me ha marcado, ¿vale? Y otro porque tenemos un amigo común que si no ponemos su libro encima de la mesa, ve el webinar y nos echan, ¿vale? El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, ¿vale? Es una maravilla, es un libro de vida y es un libro que, aunque tenga su parte de dureza, nos da muchas lecciones. Y el segundo es Desdramatizar en la vida y en el trabajo, de Ángel Largo. Son dos magníficos libros. Ángel es amigo nuestro y ha escrito un libro maravilloso, muy divertido y además muy práctico, ¿no? Y yo creo que es una buena recomendación. ¿Y a quién me gustaría que invitases? Pues mira, no había pensado en esta pregunta, ¿no? Pero creo que hay un elemento muy interesante, sin hablar de nombres, de vinculación entre el mundo del marketing y el mundo de los recursos humanos, de cómo estrategias de marketing se pueden aplicar a los recursos humanos, porque en marketing se trabaja mucho en esto, en segmentación, se trabaja en técnicas de... Y yo creo que alguien que nos pueda dar ideas desde ese mundo y aplicarlas al campo de los recursos humanos, a mí me parecería interesante. Qué bueno. Sé que de alguna persona de recursos humanos que tiene un rol así, sí. Pues que tiene alguna palabra de marketing y que lo quiere interiorizar, Sí. pero mira, me quedo con la idea de traer a alguien de marketing que nos dé algunas ideas para interiorizarlas en recursos humanos. Yo sí que es un nombre, Juan Carlos Alcaide, es un magnífico, no solamente un magnífico orador, sino es un profesional que sabe mucho de este campo y que puede perfectamente aportaros ahí. Venga, pues nos quedamos con Juan Carlos Alcaide. Otra cosa es si lo convencemos para que venga, pero vamos a intentarlo. Oye, Jesús, no sé si quieres terminar con alguna frase, ¿quieres dejarnos algo antes de cerrar? Pues no, como no soy Que muy esta tampoco la tenías pensada, era para ver si... No. Como no soy muy de frases, casi cedemos el turno de preguntas si hay alguna pregunta que quieran contestar. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un placer y súper interesante. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias.